y el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. ¿Todos juntos? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. La palabra de Dios para este día lleva por título la meta fundamental de Dios para mi vida. Amén. La semana pasada hemos estado hablando acerca de la meta absoluta de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que Dios quiere dentro de la meta absoluta? Dios quiere definitivamente que sus hijos restauren el Evangelio. Esa es la meta de Dios para los hijos de Dios. Que nosotros en este tiempo restauremos el Evangelio. ¿Por qué razón? ¿Cómo se vive el mensaje del Evangelio en nuestro país? Tiene otro contenido, ¿no? Tiene un contenido místico, tiene un contenido legalista, ¿no? Tiene un contenido humanista, tiene un contenido basado en la religión, y se están levantando los falsos cristos que estaba ya manifestado por Dios mismo. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa restaurar el Evangelio? Es entender la salvación correctamente. La salvación es la meta absoluta de Dios. Dios quiere que en todas las eras siempre se pueda restaurar el Evangelio y poder restaurar la salvación correcta. Porque en este tiempo se están levantando diferentes doctrinas que están llevando a la gente no sé a dónde, menos a la salvación. Hace poco me he encontrado con un señor que es coreano, desde luego, trabajador de una empresa de autopartes, muy profesional, y da, sinceramente, así de una forma latina, da risa, porque con tanta profesionalidad, ¿cómo podría entender la salvación basado en que una mujer es la parte principal o la parte más importante para obtener la salvación? Es increíble, ¿no? Así como él, y mire lo curioso de esto, él me dice, ¿cuál es la iglesia más importante o la más grande en tu país? Así me hizo esa pregunta. Entonces yo le dije, bueno, pues creo que la de oído, los pentecostés, ¿no? No, me dice. Es la iglesia de Dios. Entonces están regados por todo lugar, hacen muy bien el trabajo de la evangelización, pero con un contenido diferente, erróneo, incorrecto. Entonces, ¿esto qué significa? Que como decía la palabra de Dios, la mies es mucha, ¿no? Pero los obreros son pocos. Entonces hay gente que en verdad necesita el Evangelio. Y nosotros estamos aquí, en esta región y en este país, para prepararnos. Porque Dios nos va a usar. ¿Amén? Dios va a hacer a través de nosotros que se salve nuestra familia, nuestra región, nuestros campos y nuestra generación. Por eso es importante entender la salvación correcta. Todas las personas tienen un problema, ¿y cuál es la solución? Esto es restaurar el Evangelio. Gálatas 3:26 nos dice de que todos somos hijos de Dios. Solo en la fe, solo con la fe en Cristo Jesús. Entonces no hay otro Evangelio.
El Evangelio es el mismo, lamentablemente se ha enfocado de una manera diferente. Ese es el trabajo de Satanás en la iglesia. No trabaja en la calle porque los tiene atados. No necesita trabajar ahí. Hacen las cosas de Satanás. Por eso que Jesús dijo, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacéis las cosas de él. O sea, no es necesario que Satanás trabaje en el campo. La gente trabaja naturalmente para el diablo. Satanás viene y trabaja con los hijos de Dios para cambiar el pensamiento, para que el Evangelio no sea restaurado correctamente. Entonces necesitamos rápidamente entender, la meta absoluta de Dios es que nosotros podamos restaurar el Evangelio, restaurar la salvación correcta. Todo el mundo tiene un problema y la solución es Cristo. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, rápidamente nuestros talentos toman un lugar. Mira, las personas, según la palabra de Dios, las personas que entendieron esto, esta base, entendieron el Evangelio y lo restauraron en cada época, sus talentos se dieron a notar. José, ¿cuál fue el talento de José? Adivinar los sueños. ¿Cuál fue el talento de David? Utilizar la onda. ¿No? ¿Cuál fue el talento de Daniel? La oración, la confianza. ¿Cuál fue el talento de los amigos de Daniel? Eran profesionales. Al punto que ellos vieron que la comida que les daban era comida sacrificada a los dioses y decidieron no comer eso para no contaminarse. Y su semblante y su cuerpo fue mejor que los que comían esas comidas. Eran especialistas, su talento se dio a notar. Gente que Dios los utilizó porque entendieron, Dios me ha dado un talento. Yo tengo que descubrirlo. ¿Amén? ¿Cómo lo puedo descubrir? A través del Evangelio. Cuando entiendo la restauración del Evangelio, entonces Dios me usa, como usó a José, como usó a David. Estamos llamados para gozar de esas bendiciones. Amén. Dios va a hacer su obra a través de nuestros talentos. ¿Cuánto lo creen? Amén. No eres una persona diferente porque sí, no tienes lo que tienes ese don porque sí. Lo tienes porque Dios lo ha puesto. ¿Para qué? Para que restaures el Evangelio. Amén. Para que lo utilice para restaurar el Evangelio. Mira el poder que tenía David. Él dijo, el Dios de los ejércitos de Israel hoy mismo me va a entregar tu cabeza. Él utilizó el talento que tenía. Dios va a utilizar lo que tenemos si entendemos el Evangelio. Por eso que hay gente que tiene buen talento pero lo desperdicia, ¿no se dan cuenta? Hay mucha gente que acaba diciendo, oye, pero ¿cómo se acaba? ¿Cómo es ese muchacho cómo acabó más, no? Oye, es inteligente, oye, es muy hábil, y este otro, tiene mucho dinero, tiene empresas, pero mira, su talento, ¿por qué? Porque no se ve. Solo entendiendo el Evangelio podemos ver el talento que Dios nos ha dado. ¿Cuánto lo creen? Sí. Lo bendigo porque pueda abrir sus ojos espirituales y no desperdiciar lo que Dios le ha dado y lo que le ha puesto en sus manos. Amén. Lo tercero es que cuando se entiende el Evangelio, la economía, ya va a hablar el hermano de dinero, ya seguro quiere dinero. La economía toma un lugar especial en mi vida, dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si entiendo el Evangelio, entiendo que Dios me bendice, me protege y aún me da todas las cosas que tengo por causa de su plan. Amén. Por eso que nosotros somos los instrumentos que Dios va a utilizar para poder hacer su obra. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron esto. ¿Entiendes? Nos han dañado de generación en generación. Nos han enseñado de la limosna. ¿Saben lo que es una limosna? Una propina. ¿No? Qué bueno fue una propina. Algo que te sobre. Es algo que te sobra, es algo tan minoritario. Me acuerdo cuando estábamos entrenándonos, el pastor, nosotros hacíamos otros chanchitos también y lo llenábamos pues de los shibón. Y no es que lo llenamos, lo entregábamos a la iglesia. Y el pastor que nos encontró y nos dio el Evangelio, gracias a Dios por ello, él vino, lo puso al frente y dijo, ¿cuántos quiere que Dios los bendiga así? Imagínate. Si le das begón o le das shibón a Dios, ¿te gustaría que así te bendiga?
jamás necesito. Jamás. Entonces, por eso, solo entendiendo el Evangelio puedo entender por qué Dios me ha dado economía. Solo entendiendo el Evangelio puedo entender por qué tengo familia, por qué tengo trabajo, por qué tengo salud. Yo soy la persona que Dios va a utilizar para cambiar a él. Amén. Y se va a hacer con lo que Dios me da. Por eso que David, que entendió claramente, es lo que de tu mano recibo, de tu mano te doy. Amén. Recuerde bien esto. Usted es la persona más importante en esta región. Más importante en su familia, en su generación. ¿Por qué razón? Porque si entiendes el Evangelio vas a quebrantar el poder de la pobreza generacional que viene arrastrando a nuestras familias. Y es la única manera de parar los desastres que van a venir a nuestro futuro. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. Mira, aunque te saques el loto, aunque llegues a ser millonario, si no entiendes la economía dentro de la iglesia, dentro de la salvación, dentro del Evangelio, entonces esa misma economía, esa misma bendición económica, todo ese dinero que tengas te va a llevar a la destrucción. ¿Amén? No lo digo yo, mire la historia, mire el testimonio de las personas. Entonces, este es un punto muy importante, el punto más importante dentro de la iglesia. Porque a través de ello Dios comienza a orar y a quebrantar todo el poder del maligno, y la unión, la unicidad que uno hace que el plan de Dios y que la obra de Dios se establezca y se pueda levantar. Amén. Lo bendigo porque esté dentro usted de esta gran bendición. Hemos sido llamados, tenemos una sola vida. Mire, una persona dijo esto: yo en verdad si no hubiese conocido esto no estaría padeciendo ahora. Era millonario, era, como dicen en el lado latino, chungo. Nunca daba nada. Cuando se enferma, le hablan del lado espiritual, viene a la iglesia, lo quería dar todo. Pero ni aún así se pudo sanar. Porque solo cuando viene la enfermedad, la economía no sirve. ¿Se dan cuenta? Cuando vienen los problemas, la economía no sirve. Todo le traes con tal que te sanes, con tal que salgas de tu problema. No podemos llegar a ese extremo. Nosotros somos las personas que marcan la diferencia en las eras. Y esta región tiene que alumbrar la luz del Evangelio correctamente. Amén. Lo cuarto es que en nuestros campos, tanto en nuestra familia, en nuestro trabajo, naturalmente el reino de Dios se tiene que ver establecido. Lo más importante es la iglesia. Entender, yo he sido establecido en este lugar. Es como que Dios ha puesto una semilla en esta tierra y aquí tiene que crecer, aquí tiene que fortalecerse, aquí tiene que hacerse grande. Amén. Usted da cuenta, pone una semilla en la tierra y comienza la semilla a tomar fuerza y comienza a crecer sus raíces. ¿No se da cuenta que a veces en los parques las raíces revientan las veredas? ¿Por qué? Porque cuando la raíz se profundiza, no hay nada que lo pare. Amén. No hay nada que pueda evitar que siga tomando fuerza. Dios nos ha llamado para que esta iglesia sea una iglesia fuerte, llena del Evangelio, que solo prevalezca Jesucristo. Amén. Entonces, aquí tenemos que nosotros tomar fuerza, aquí nosotros tenemos que crecer, aquí nuestras raíces tienen que profundizarse dentro del Evangelio correcto. Amén. Y sobre todo, tenemos que entender que Dios nos ha puesto en esta iglesia no para simplemente venir a darle culto, no. Dios nos ha puesto aquí para salvar y levantar a los discípulos, porque a través de ellos Dios va a tener continuación. Amén. Por eso siempre nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere hacer. Hechos 1:8, ¿qué dice? Y recibiréis poder, la llenura del Espíritu Santo. Con ese poder nosotros tenemos que levantar a los discípulos en la iglesia. Ese poder tiene que venir a mí primero. Amén. Entonces, dentro de la meta fundamental de Dios para mi vida, hay que hacer tres cosas, ¿no? Vamos a ver tres metas. La primera meta es que Dios quiere que grabe el Evangelio, que grabemos el Evangelio, que grabe el Evangelio correcto. Necesitamos entender esa palabra correcto.
esa palabra correcta tiene que grabarse en nuestro ser, en nuestras venas y disfrutar de ello. Tengo el Evangelio correcto. Amén. Y ahora me acuerdo cuando yo estaba en Perú y tenía un negocio y este hombre era el que nos proveía con el pan, ¿ya? Y yo no entendía lo que él decía. Lo que sí ahora lo puedo entender, él venía y como suavecito me quería como evangelizar. Él me decía: estoy tan contento y estoy tan seguro que estoy en el lugar correcto. Imagínate, me lanzaba así esas palabritas. Y averiguando, era testigo de Jehová. Y tiene razón que diga ello. ¿Por qué razón? Porque en su iglesia le pudieron enseñar el evangelio correcto supuestamente para ellos y tenían esa seguridad. Amén. Entonces, esa seguridad, si nosotros que tenemos el evangelio que Dios nos ha revelado, la verdad de verdades, que es la salvación única a través de Jesucristo, con mayor razón nosotros tenemos que decir: Señor, tengo el evangelio correcto. Amén. Con orgullo y con total seguridad. Por ejemplo, si vemos al pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y conquistó Canaán, solo lo hizo con personas que habían grabado el evangelio correctamente. ¿Saben quiénes fueron? El suegro de Moisés, Yetro. Fue Moisés. Fue Aarón. Fue Josué. Y fue Caleb. Con 5 personas que en verdad grabaron el evangelio en su corazón, ellos pudieron conquistar, Dios pudo conquistar la tierra de Canaán a través de ellos. Entonces, esta bendición se tiene que dar aquí, en esta región. Amén. Nosotros tenemos que disfrutar y comenzar a grabar el evangelio correctamente. No hay persona más importante en esta región que aquellos que entienden y han podido restaurar el evangelio correcto. Amén. Lo mismo pasó con la iglesia de Antioquía. Unas cuantas personas, Pablo y los hermanos de Romanos 16, grabaron tan bien el evangelio que con pocas personas conquistaron aquella era en la iglesia de Antioquía. Lo bendigo porque esta bendición que está dada para los hijos de Dios pueda venir y se pueda disfrutar ahora, en estos tiempos, en esta región, con nuestras vidas, con nuestra familia. Amén. No somos cualquier persona, somos las personas que Dios está haciendo que graben el evangelio a través de su palabra. Amén. Entonces, un día, naturalmente, nosotros vamos a poder comprender. Mira, las personas que graban el evangelio, son diferentes. Ellos llegan al punto de comprender todas las cosas. No se hacen problemas, todas las cosas las comprenden. Por ejemplo, el día de hoy un hermano nos contaba, lo decía, que los programas deberían de enviárselo por su computadora hasta el día viernes para que lo prepare. Y se lo han enviado hoy día a las 6 de la mañana. Él ha estado echando chistes, pero se da cuenta de que ahora con el evangelio es diferente. Con el evangelio se comprende todas las cosas. Y se ha dado cuenta de que no reacciona como antes. Simplemente está bien. Si ha sido así, está bien. Porque dicen que el problema es problema cuando en mí no se acaba. Si un problema viene a mí y en mí se acaba, no hay problema. ¿Es así? El problema está que cuando viene en mí quiero rebotar. Por eso que la pelea no es de uno, sino es de dos. A ver, pelea usted con usted mismo. ¿Ah? Por esa razón. Los que entienden y los que graban el evangelio comprenden todas las cosas. Entonces la estrategia de Satanás queda destruida. Naturalmente. Lo segundo es que, lo cuarto es que son personas que la conclusión de su vida ya no es la misma. Los que graban el evangelio en su corazón, la conclusión de su vida es diferente. Para ellos, lo más importante es Cristo. Para ellos lo más importante es que gane el evangelio. Para ellos lo más importante es que a través de los eventos Cristo sea glorificado. Amén.
Porque los que graban el Evangelio tienen ojos diferentes para ver las cosas. Los que graban el Evangelio en su corazón ven los problemas como bendición. Los que graban el Evangelio en su corazón, el pasado no es un dolor, sino es un agradecimiento, porque gracias a Él, Dios ha hecho su obra en este tiempo. Amén. Entonces, es diferente. Por eso que Pablo concluyó diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo bendigo porque usted puede tener esa conclusión. Pase lo que pase, no puede ser destruido. Pase lo que pase, Dios está con usted. Pase lo que Dios ha grabado en su corazón no se lo quita a nadie. Amén. La segunda meta que tenemos que nosotros ver es que tenemos que equiparnos con el ADN espiritual. Necesitamos equiparnos con el ADN espiritual. Esa es la segunda meta de Dios para sus hijos. Y, por ejemplo, si vemos a los 7 remanentes, ellos pudieron tener dentro de su corazón el ADN espiritual. ¿Qué significa el ADN espiritual? El que el Evangelio que ha sido restaurado se haya grabado en mí. Entonces ya esto no es parte de mi vida, sino es mi vida misma, porque está metido dentro de mis venas, dentro de mi conciencia, dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos. Amén. Entonces, como es mi ADN, cuando yo tenga familia lo voy a transmitir naturalmente a través de mis genes. Amén. Entonces, hasta ese punto tenemos que llegar. Entonces, por eso que los 7 remanentes hoy pudieron entender. ¿Qué entendieron? Entendieron el valor que tiene el Evangelio. Entendieron el valor del Evangelio. Ellos naturalmente, con toda su actitud, nos pudieron hacer ver, Hechos 1:1. Cristo es la solución a todos los problemas. Amén. Esto es lo que necesitamos, que sea nuestro ADN, que pueda entender, ya todo ha sido consumado. En el monte del Calvario, Jesucristo dijo, Juan 19:30, ¿qué dijo? Consumado es, se acabó, no tengo de qué preocuparme. Esa tiene que ser mi conclusión. Por eso, si está metido dentro de mi ser y es mi ADN, ya vencí. Amén. Mi generación ya venció. ¿Por qué? Porque va a ser transmitido naturalmente. Amén. Ellos nos pudieron hacer ver, Hechos 1:13, el reino de Dios se establece naturalmente. Tanto hemos hablado del reino de Dios que muchas veces no lo podemos ver. Se lo voy a hacer ver a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el día de hoy el pastor principal estaba hablando acerca de la vida de los 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos que fueron puestos en el horno de fuego? ¿Se acuerdan, no? Mire, por ejemplo, en esa historia vemos cómo es que este rey Nabucodonosor quería que toda la gente, a la voz de la trompeta o de la bocina, toda la gente pueda adorar a una imagen que él había creado. Pero estos hombres decidieron no hacerlo. Entonces, el rey Nabucodonosor, molesto, dice que mandó que puedan calentar esos 7 veces más, y le dijo que si no lo hacían, no habría ningún Dios que lo libre de sus manos al meterlos en fuego. Ellos decidieron, mira, la respuesta de ellos fue tan contundente que cuando la escuché con los ojos del Evangelio, porque yo lo había leído, pero nunca lo había leído con los ojos del Evangelio. Nunca lo había leído grabando el Evangelio en mi vida. Pude darme cuenta que tenía una seguridad y decía, no lo vamos a hacer, está por demás que hables de ello, Rey. Nuestro Dios nos va a salvar. Fue tanta su seguridad, establecieron el reino de Dios en ese lugar, que dijeron, así no venga, igual no vamos a adorar a tu imagen. Y mira, ¿cómo se establece el reino de Dios? Los metieron dentro del fuego. Las personas que lo metieron murieron. Sin embargo, ellos salieron sin ningún rasguño. ¿Se estableció el reino de Dios o no? Amén. Ahora, quiero que veas esto. No solo fue eso. El rey Nabucodonosor mandó a tirar todas las imágenes y dijo, adoren al rey, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Se estableció el reino de Dios en toda la era, ¿o no? Eso va a pasar en nuestras vidas. Estamos llamados para disfrutar de esa bendición. Amén.
Si lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. De esa manera se establece el reino de Dios. Pues no tenemos de qué preocuparnos. Mira David, mira Daniel. Mira Daniel cómo establece el reino de Dios. Un buen trabajador, como dicen en el lado latino, la maleta. Hicieron una trama contra él, lo metieron dentro del pozo o del foso de los leones. ¿Dentro del foso se estableció el reino de Dios o no? Dios mandó su ángel y tapó la boca de los leones. Mira, no fue eso simplemente. Se establece el reino de Dios con tus enemigos, en el lugar, en tu campo, destruido la obra de Satanás. Las personas que hicieron ese daño contra él, a ellos y a toda su familia los metieron dentro de ese foso. Se estableció el reino de Dios en su vida personal. Y no quedó así, no quedó ahí. El rey Darío dijo: pótenme a todas las imágenes y adoren al Dios de David, de Daniel. ¿Se estableció el reino de Dios en esa era, en esa generación o no? Esa es la bendición que nosotros tenemos que disfrutar. Estamos perdiendo muchas bendiciones. Este lugar se tiene que establecer el reino de Dios con los que creen que Jesús es el Cristo. ¿Amén? Amén. Así de sencillo. Entonces, un día, una fuerza especial que solo está dotada para los hijos de Dios vendrá a nuestras vidas y seremos personas diferentes. El Espíritu Santo, cuando venga sobre nuestras vidas a través de la palabra, a través del culto, a través de restaurar el Evangelio, hará de nosotros personas que no podamos ni imaginarnos. Personas que dirán: Él es, no puedo creerlo. Que así, no puedo creerlo. No puedo creer que esté ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios obra, las cosas imposibles para los seres humanos son posibles. ¿Amén? Solo necesitamos entender: Dios va a hacer su obra. Y tengo el poder de poderes para poder lograrlo. Se llama el Espíritu Santo. ¿Amén? La tercera meta que Dios quiere para sus hijos es que nosotros entendamos y disfrutamos del verdadero éxito. ¿Qué es el verdadero éxito? Pues verdadero éxito es tener mucho dinero. Este es el mejor verdadero éxito, ¿no? Tener buenos hijos, tener buena casa, ¿no? Eso es el verdadero éxito, ¿no? Que no se acabe el dinero del banco, que no vengan las enfermedades, que no venga el ladrón, ¿no? Es el verdadero éxito, ¿no? Pero ese no es el verdadero éxito. Miren, ¿usted quiere ver un hombre de éxito? Mira la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. En los problemas se ve las personas que tienen en verdad el verdadero éxito. Mira la vida de José. ¿Cómo empezó esa vida de José? Dificultades, ¿no? ¿Se puso mal por ello? No. Se dejó guiar. Mira a David. Mira a Daniel. Mira a los hermanos amigos de Daniel. Mira a Pablo. Mira a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. ¿Se pusieron mal en los problemas? Las personas de éxito en los problemas encuentran el verdadero título de oración. Amén. Y cuando reciben respuestas de Dios, pues le dan la gloria a Dios. Ese es el verdadero éxito. Los bendigo porque usted en los problemas, en las dificultades, sea un hombre de éxito. Amén. Ha sido llamado para disfrutar del verdadero éxito. Solo lo tienen los hijos de Dios. Solo lo tienen alguien que puede entender. Esta era necesita restaurar el Evangelio, porque dentro del Evangelio se encuentra el verdadero éxito. Y un día nos convertiremos en nuestros hermanos de Romanos 16, los colaboradores, los compañeros, los hospedadores. Mire, Dios nos ha llamado para hacer estos hombres, porque solo a través de ese llamado nosotros vamos a conquistar y salvar nuestros campos. Amén. Solo a través de ese llamado nosotros vamos a hacer que la era cambie, sea diferente. Por otra parte, si entendemos el verdadero éxito dentro del Evangelio, mire, vamos a salvarnos. ¿Sabe a quién? A uno mismo. Porque cuando vienen los problemas y las dificultades,
Si no tenemos como base el Evangelio, nuestras conclusiones son diferentes y lo destruimos. Solo con el Evangelio podemos salvarnos a nosotros mismos, podemos salvar nuestra región, podemos salvar nuestra línea familiar, es decir, nuestra generación. Estamos llamados para ser hombres de éxito. ¿Cuánto lo creen? Amén. No hay ser humano en esta tierra que Dios haya escogido y haya fracasado. Amén. Porque la palabra de Dios me es señal que a todos los seres humanos que Dios escogió, los bendijo y los utilizó para cambiar las vidas. Dios me ha escogido para cambiar esta región. Amén. Dios me ha escogido y me ha traído desde Perú para aquí para entrenarme, para salvar mi familia, mi línea generacional, para salvar mi generación. Estoy aquí con un propósito. El propósito es que entienda la meta fundamental de Dios para mi vida es que yo restaure el Evangelio. Que entienda, soy la persona, soy el instrumento más precioso que Dios va a guardar hasta cuando su plan se cumpla. Amén. Por lo demás, no pasa nada. Amén. Ya todo está consumado. Hemos sido llamados para poder tener victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que concluir nuestras vidas entendiendo que Dios nos ha dado el verdadero comienzo. Hoy es el tiempo de comenzar correctamente. El verdadero comienzo está en entender el valor del Evangelio. Si para mí lo más importante es el Evangelio, entonces soy un hombre que tiene el corazón, que tiene el corazón al igual que Dios, como tenía David. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de David cuando Dios le dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la razón? David entendió lo que significa comenzar correctamente la iglesia, la restauración del templo. ¿Se acuerdan? Eso, ¿por qué razón? Porque ahí nuestra generación, nuestros remanentes van a tener que conocer el Evangelio dentro de la iglesia. ¿Amén? Por eso que nosotros somos importantes y por eso que Satanás nos va a atacar. ¿Por qué razón? Porque a través de nosotros esto va a tener continuación. ¿Amén? Por eso lo que decía, la economía es importante. Si lo guardas mañana más tarde vas a querer utilizarlo en el psicólogo. Ahí vas a querer utilizarlo. Cuando Satanás destruye a nuestra generación. Y no podemos darnos ese lujo porque la vida es una sola. Tenemos que comenzar entendiendo lo más importante en mi vida. El valor más importante es el Evangelio. Vivo por y para Dios. Amén. Esa es la razón por la cual Dios nos ha escogido. Para hacer su obra. Todo lo que tengo tiene que estar conectado a lo que Dios quiere hacer. Entonces, naturalmente, esto se va a grabar. ¿En quién? En nuestros remanentes. ¿Por qué razón? Porque van a ver nuestro ejemplo. Amén. Van a ver nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar. Entonces, naturalmente, nuestros remanentes un día van a caminar dentro del camino de Dios. Y por último, ellos mismos se van a encargar de restaurar el Evangelio en las siguientes generaciones. Amén. Sencillo, ¿no es así? Entonces, el Evangelio, el plan de Dios, tomará lugar en nuestras vidas, en esta era. No estaré en este mundo y saldré de este mundo y lo dejaré igual, jamás. Amén. Dios me ha levantado en esta era, me ha puesto en esta era para cambiarla. El día que salga de este lugar, de este mundo, saldré, pero nunca más será el mismo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, que en esta semana nosotros podamos disfrutar de su palabra, de su llamado y entender la meta fundamental de Dios para mi vida. Que restaure el Evangelio, que entienda que solo Jesucristo es nuestro Salvador y que a través del valor importante, del valor más importante para nuestras vidas, podamos hacer que nuestros remanentes puedan grabar el Evangelio en su corazón y un día cambiar nuestras generaciones. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, estamos agradecidos porque tú has permitido, Señor, que se establezca tu reino en esta región. Te pedimos, mi buen Dios, que esta palabra, mi Señor, se pueda arraigar en nuestros corazones, en nuestra mente, y que a través de la semana podamos disfrutar, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos has dado la meta fundamental para restaurar todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.